En la última década, los superhéroes se han convertido en uno de los pilares del entretenimiento moderno. Sus valores, ideas y clichés fueron establecidos por los universos de DC y Marvel, creando un molde tan fuerte que ahora vivimos una etapa dedicada a romperlo y reinterpretarlo, como vemos en The Boys o Invincible. Y a esa tendencia se suma este año Dispatch, un videojuego que no te pone en la piel del héroe que salva el día, sino en el tras bambalinas, en el centro de emergencias desde donde se coordina a los héroes. Un título que busca recuperar todo lo que hizo grande a Telltale Games con una toma de decisiones que moldea tu propia versión de la historia. Hoy quiero hablarte del primer juego de Ad Hoc Studio y contarte si esta nueva propuesta, creada por parte del equipo responsable de The Walking Dead y The Wolf Among Us, realmente vale la pena. En un mundo lleno de superhéroes, asumimos el rol de Robert Robertson, mejor conocido como Mega Man, básicamente Iron Man pero sin dinero. Después de su última pelea con su némesis, su traje queda completamente destruido, y sin otra opción, debe aceptar trabajar en un centro de despacho de superhéroes, pero esta vez no como héroe, sino como despachador. A su cargo estará un grupo de antiguos villanos en rehabilitación, a los que tendrá que dirigir, asignar misiones según sus habilidades y, sobre todo, aprender a convivir con ellos. Tu meta, ayudarlos a mejorar no solo como equipo, sino como personas, para así volverlos los héroes que nadie cree que pueden ser, mientras reconstruyes tu traje y planeas tu venganza. Pocos géneros ponen tan a prueba el concepto de videojuego como las novelas visuales. Y es que, aunque técnicamente cumplen con la definición, software interactivo que responde a las acciones del jugador para entretener, son también los títulos con menos jugabilidad, más parecidos a una serie o a un libro interactivo que a un videojuego tradicional. Pero aunque esto puede parecer una limitación para quienes priorizan la jugabilidad, para quienes priorizamos las historias, estos títulos pueden convertirse en algunas de las mejores experiencias que existen. Porque cuando no hay mucha jugabilidad, la historia y los personajes tienen que cargar con todo el peso del juego. Y cuando lo hacen bien, el resultado puede ser brillante, como lo demuestran juegos como Life is Strange, Steins Gate o Robotic Notes, que tienen poca o ninguna jugabilidad, pero gracias a sus tramas y personajes se han convertido en algunos de mis títulos favoritos de toda la vida. Aún así, este tipo de éxito no es común. Las novelas visuales de gran alcance son raras porque deben tener una historia excepcional para atraer al público general o aceptar que serán un producto de nicho. Uno de los pocos estudios que logró convertir este formato en algo popular fue Telltale Games, con títulos licenciados como Batman, Guardians of the Galaxy o Game of Thrones. Pero fueron The Walking Dead, The Wolf Among Us y Tales from the Borderlands los que realmente mostraron el enorme potencial del estudio para contar historias interactivas que mezclaban decisiones, emoción y narrativa. Y menciono esto porque, tras la caída en desgracia de Telltale Games, parte del equipo original detrás de estos títulos fundó Ad Hoc Studio, con Dispatch siendo su primer videojuego que a grandes rasgos recupera mucho de lo que hizo a Telltale grande en su día. Lo primero que llama la atención de Dispatch es su apartado gráfico, especialmente en las secciones que hacen avanzar la historia y donde tomamos decisiones que afectan su rumbo. Visualmente, recuerda a las clásicas series animadas de superhéroes como Justice League, si es que tienen mi edad, o a producciones más recientes como Young Justice o X-Men 97. Pero por su tono más adulto, puede que lo primero que venga a la mente sea A esto se agrega que el juego dividió su historia en episodios, mismos que fueron estrenados de a 2 por semana, y tienes la fórmula perfecta para que el juego se sienta más como una serie animada semanal que a un videojuego como tal. Temáticamente, Dispatch es un poco más difícil de encasillar porque el tono de la trama y del propio protagonista depende por completo de las decisiones que tomes a lo largo del juego. Aún así, sí puedo dar algunas ideas generales.
Y es que, a pesar de su apariencia de serie animada de superhéroes, la historia no cae en el optimismo e idealismo típico de los cómics de DC o Marvel. En su lugar, adopta un tono más adulto que recuerda a... Ya lo prometo, no más bromas con Invincible. Y no solo lo digo por la violencia o por el tono adulto de varias escenas, diría la palabra que empieza con des y termina en nudo, pero no sé si desmonetiza el video, sino también por los temas que desarrolla, el trabajo de oficina detrás de los héroes, la lucha por seguir un legado o construir una nueva identidad y la búsqueda de segundas oportunidades. Me encanta cómo el equipo Z tiene miembros con una marcada personalidad donde tus decisiones pueden sacar lo mejor de ellos o destruirlos por completo. E incluso los héroes de verdad del juego como Fenómeno Man, que es el Superman con apariencia de Omni-Man de este universo, o Blonde Blazer, claramente inspirada en Capitana Marvel, pero que sí tiene una buena historia detrás, a pesar de ser héroes de manual, también tienen imperfecciones y cometen errores que les humanizan. En general, la trama de Dispatch destaca porque no se centra en grandes héroes salvando al mundo en combates épicos, sino en el trabajo tras bambalinas, una especie de centro de emergencias para superhéroes que recibe llamadas de auxilio de los ciudadanos de Los Ángeles y decide qué héroe es el más adecuado para responder, por lo que mucho de la trama se siente más como un drama de oficina con compañeros de trabajo que se apoyan uno al otro que a una historia clásica de superhéroes. Incluso el lugar donde ocurre la historia está lejos de la gloria de la Atalaya de la Liga de la Justicia o la Torre de los Vengadores, sino que es una oficina común y corriente, más parecida a la sede de una aseguradora que atiende llamadas de quienes pagan una suscripción que a un equipo salvando al mundo de amenazas multiversales. Y los héroes tampoco son figuras de gran valor y respeto como el Capitán América o Wonder Woman, sino un antiguo grupo de villanos que, por distintos motivos, se les ha dado una segunda oportunidad para reformarse, por lo que se han unido al llamado Equipo Z para actuar como héroes, siendo un grupo de personajes con virtudes y defectos, algunos de los cuales te obligan a tomar decisiones que les llevarán en uno u otro camino. Aquí es donde entra en juego nuestro protagonista, Robert Robertson, que además de tener uno de los nombres menos inspirados que haya visto, fue un antiguo superhéroe de verdad, a diferencia del resto del equipo Z, siendo conocido como Mecha-Man, siendo básicamente una mezcla entre la armadura de alta tecnología de Iron Man, pero con la fortuna de Spider-Man, por lo que está, literalmente, en quiebra. Como superhéroe, Mecha-Man vive bajo la sombra del legado de su familia, queriendo ser un héroe tan grande como su padre. Pero tras ver su armadura destruida por su némesis, y sin ninguna posibilidad real de repararla, debe enfrentarse a una pregunta muy dura. ¿Quién es él sin su armadura? Robert basó toda su identidad en su armadura, en ser un superhéroe a la altura del legado de su familia, siendo Dispatch, en cierto modo, su búsqueda no tanto en volver a ser un superhéroe, sino en encontrar un nuevo propósito, en descubrir que puede ser algo más que solo un traje y un legado familiar. Y aquí es donde entra el equipo Z. A cambio de trabajar en este centro de despacho de superhéroes y liderar a este grupo de antiguos villanos, le prometen reconstruir, sin costo, su armadura. Esto nos da una oportunidad rara vez vista, no de ser el héroe principal de la aventura, luchando en el campo de batalla contra los malos de turno, sino el del líder que dirige lo mejor posible a su equipo, no solo decidiendo quién es el más adecuado para cada emergencia, sino buscando guiarlos y motivarlos no solo para sacar lo mejor de su equipo, sino para mejorar como persona, siendo a partir de aquí donde importan tus decisiones. Todavía me falta darle un par de vueltas más al juego, de descubrir qué pasa si tomo distintas decisiones, pero por lo que he visto, Dispatch no busca que tus decisiones tengan un abanico gigantesco de alternativas que llevan a distintos finales, como sucede, por ejemplo, en Detroit Become Human, sino más bien mantener la trama dentro de un camino más o menos fijo, donde nuestras decisiones solo cambian el cómo llegas al final, que en este caso sería definir qué tipo de persona quiere ser Robert.
Puedes acabar la trama con un protagonista fiel a los ideales de justicia de todo buen superhéroe, confiando en los miembros del equipo Z y sabiendo dar segundas oportunidades a quienes te rodean. O ser alguien dominado por la rabia, actuando por tu búsqueda de venganza, desconfiando del equipo Z y castigando a quienes se lo merecen. La decisión es tuya. En resumen, Dispatch es un juego que no reinventa el género de superhéroes, ni pretende ser la historia más épica o dramática. De hecho, es una trama mucho más contenida que a veces se siente más como una sitcom de superhéroes que como un relato de acción tradicional. Pero su enfoque tras bambalinas, combinado con su humor y su tono más ligero, lo convierte en una historia que sabe destacar en un género bastante saturado a estas alturas. Habiendo dicho todo esto, pasemos a la jugabilidad. Como ya mencioné antes, Dispatch es una novela visual, por lo que, fiel al género, su jugabilidad está reducida a su mínima expresión. Así que no esperes nada al nivel de Batman Arkham Knight o Guardians of the Galaxy. Y aunque su trama es una genialidad, que fácilmente se ubica entre mis historias favoritas de superhéroes, su sistema de decisiones y el abanico de opciones que ofrece siguen al pie de la letra el manual que en su día impuso Telltale. De esta forma, cada cierto tiempo, durante las cinemáticas, aparece un abanico de 3 opciones con un tiempo límite para elegir antes de que el juego decida por ti automáticamente. Solo unas pocas decisiones tienen consecuencias reales en la trama, algo que notarás de inmediato gracias a la frase "X personaje recordará esto", que aparece en una esquina de la pantalla. Y aunque el sistema es bueno, y repito, la trama me encantó, sí siento que está lejos del enorme abanico de alternativas que ofrecen, por ejemplo, los juegos de Quantic Dream, centrándose más en cambiar detalles concretos de la historia que en provocar cambios enormes entre una opción y otra. Pero no, donde realmente está el jugo de Dispatch es en tu trabajo como despachador, coordinando emergencias con tu pequeño grupo de héroes en una zona específica de Los Ángeles. Aquí trabajas con un mapa de tu área asignada y una lista de hasta 8 superhéroes, cada uno con su propia personalidad, habilidades y limitaciones. Cada cierto tiempo aparecerá una emergencia, que puede ser desde bajar un gato del árbol hasta detener un robo o intervenir en un secuestro. Cada misión viene con una breve descripción de lo que está pasando, lo que se espera que hagas y, de forma oculta, qué habilidades necesitas para completarla con éxito. También tienes un límite de tiempo para enviar a alguien antes de que la misión se considere fallida, y dependiendo del caso, puedes enviar de 1 a 4 héroes. Al mismo tiempo, cada héroe tiene su lista de poderes, así como estadísticas que definen qué tan bueno es en combate, fuerza, movilidad, carisma e intelecto. Para completar una emergencia, las estadísticas del héroe deben coincidir con los requisitos de la misión. Si encajan perfectamente, la misión se resuelve de inmediato. Si no, aparece un punto que se mueve por una gráfica. Si cae dentro del área donde coinciden las necesidades de la misión con las habilidades del héroe, ganas. Si cae fuera, fracasas. Y obviamente, cuanto menos coincidan ambas partes, más probable es perder. Para mejorar tus probabilidades, puedes usar la experiencia que cada héroe gana al completar emergencias para mejorar sus estadísticas, haciendo que puedan cumplir mejor con los requisitos de cada misión. Y cuando está disponible, puedes enviar a varios héroes a la vez, sumando sus estadísticas para aumentar las probabilidades de éxito. Aunque, claro, corriendo el riesgo de quedarte sin nadie disponible para otras emergencias. Esta es la idea central de Dispatch, aunque siempre habrá variaciones que complican las cosas. Algunas emergencias harán que el héroe de turno te pida consejo y tendrás que elegir entre 3 opciones cuál crees que es la correcta. Estas opciones solo se desbloquean si enviaste al héroe adecuado a la misión. Si te equivocas, puede que solo tengas 1 o 2 opciones disponibles, y su éxito dependerá por completo de si las estadísticas del personaje coinciden con lo que exige esa elección.
Si fracasas en una misión, el personaje puede salir herido, y si esto ocurre demasiadas veces, podrías perderlo durante toda tu etapa en el mapa. Además, tras cada emergencia, el héroe necesita regresar a la oficina y descansar, tiempo durante el cual no podrás usarlo. A esto se suma que cada héroe tiene hasta 2 poderes a desbloquear durante el juego, enviándolos a entrenar con Blonde Blazer, y estos pueden darte ventajas muy útiles: predecir dónde ocurrirán las próximas emergencias, rellenar los espacios vacíos de las estadísticas al enviar a varios héroes, o ayudarnos a recuperarse de heridas, entre otras cosas. Algunos héroes también tienen desventajas, como Chapotain, que si pasas demasiado tiempo sin elegirlo, se asigna solo a la emergencia de turno. Y para rematar, hay algunas parejas de héroes que, al enviarlos juntos, forman una sinergia que no solo aumenta tus probabilidades de éxito, sino que además desbloquea conversaciones extra entre ellos, como Invisigal y Golem, que sorprendentemente se llevan muy bien en equipo. Y todavía hay más. También existen secciones de hackeo, tanto en el mapa como en ciertos momentos de las cinemáticas. Estos minijuegos consisten en seguir rutas, activar botones en cierto orden, esquivar bloqueos o evitar antivirus. No son especialmente complejos por sí solo, pero pueden ser un verdadero reto por el límite de tiempo, y más cuando hay un número limitado de errores permitidos. En conjunto, aunque Dispatch no tiene la espectacularidad jugable de Arkham Knight, para los estándares de una novela visual, y lo sencillo que parece en estos momentos, administrar a tu grupo de héroes, decidir cuándo, cuántos y a quiénes enviar a cada emergencia, termina convirtiéndose en un verdadero reto que te llevará un rato dominar. Dispatch se ha unido a Clair Obscur Expedition 33 como una de mis grandes sorpresas de 2025. Un título que prácticamente salió de la nada y terminó encantándome. No es una revolución, ni jugable ni narrativa, pero su espíritu de serie animada de superhéroes que rompe el molde al alejarse de la épica tradicional del género para mostrarnos el día a día de una oficina de héroes ha sido una grata sorpresa. La historia de Robert Robertson brilla no por tener el destino del mundo en juego, sino por ofrecernos un drama personal muy bien desarrollado, el de un hombre lidiando con su legado, su inseguridad y su falta de propósito, encontrando su lugar en el sitio menos esperado. No en la línea del frente, sino liderando a un grupo de fracasados que, gracias a él, terminan convirtiéndose en verdaderos héroes. A esto se le suma la administración del equipo Z, que termina siendo más compleja y disfrutable de lo que parece a simple vista, y un sistema de decisiones que realmente te permite moldear tu propia versión de Robert Robertson. Con todo esto, Dispatch se convierte en una de las mejores novelas visuales que he jugado desde, al menos, Life is Strange. Si adoras las buenas historias, si te gustan las producciones con alma de serie animada y buscas una trama de superhéroes que se salga de lo que normalmente asociamos a DC y Marvel, y estás dispuesto a aceptar la jugabilidad limitada del género, Dispatch es un título que definitivamente recomiendo. Sin más nada que decir, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a visitar mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, un me gusta o un super gracias. Gracias por todo tu apoyo. Te deseo un buen día. Hasta pronto.